Y vamos a tener una lectura bíblica ahora, por favor, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer de manera alternada el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 11. Espero que se esté escuchando. Hay unas fallas por acá, pero no sé si se llega a escuchar por allá, hermanos. ¿Se escucha claro? Okay. Gracias a Dios. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie conforme encontramos la escritura para leer de manera alternada de los versículos 1 al 11. Y vamos a hacerlo de esta manera, hermanos. Primeramente, las hermanas van a leer el versículo 1, los varones que estamos, el versículo 2, y nos unimos en el versículo 11, por favor, hermanos. Así que, hermanas, tienen el privilegio de dirigir la lectura bíblica, Apocalipsis 3, a partir del versículo 1. Adelante, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no verás, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y no cierra, y cierra y no abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego las sinagogas de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra juntos. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Bendito Dios y soberano Padre, amantísimo Padre celestial, es en esta hora, Señor, que nos ponemos en tus manos. Y un siervo tuyo, Padre bendito, para poder, Señor, compartir tu palabra. Y, Señor, no quiero hacerlo sin tu dirección. Es por eso que ruego en el nombre de Jesús, que por favor, Señor, me dirijas, que me instruyas con tu Santo Espíritu, que las palabras que salgan de mis labios, Señor, sea palabra tuya solamente. Padre amado, como siempre, Señor, también ruego que si hay alguna palabra que como humano, Señor, salga, pueda herir o pueda lastimar, Señor, permite, Padre Santo, que caiga al suelo, Señor, y no llegue, Señor, a mis hermanos. Pero también, Padre, que si como humano, Señor, pienso retener alguna palabra y tu voluntad es compartirla, Señor, suelta la boca, suelta la lengua, Señor, y solamente, Padre amado, que sea tu palabra, Señor, la que escuchemos, que no sea palabra humana, que tu palabra prospere y nos edifique, Señor, en cada corazón. Que también, Padre, nos ayudes con tu Santo Espíritu a abrir nuestro entendimiento de manera más amplia, abre nuestros ojos espirituales, también te pedimos, para que juntos como iglesia podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y rendir nuestro corazón solamente a ti. Padre amado, ayúdanos a entender que es un llamado a la obediencia, ayúdanos a entender, Padre, que tu palabra fortalece, edifica, Señor, consuela también y nos abraza. Ayúdanos pues a que también en cada corazón nuestro pueda ser abierto, receptivo y poder también abrazar tu palabra, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar. El mensaje de esta mañana se llama Toma tu corona o tome su corona.
Y estamos hablando primeramente de algo importante. Ya creo que conocemos que Dios, en la persona de Jesús también, por sus méritos en aquella cruz que derramó su sangre, tenemos reservada una corona. ¿La corona de qué, hermanos? ¿De qué? La corona de la vida, la corona de justicia, la corona de gloria que Dios nos dará cuando nos llame a su presencia, cuando Cristo venga y seamos juntamente abrazados con Él como iglesia. Amén, hermanos. Esa es la que ya estamos ahí, está preservada y es la que esperamos. Y todo este tiempo hemos dicho nosotros que siempre el ser humano está ejerciendo la perseverancia sin darnos cuenta. De manera inconsciente perseveramos. Pero cuando llega el tiempo de prueba, ¿qué pasa con nosotros? No ejercemos la perseverancia y nos movemos, ¿verdad? Decíamos el domingo pasado algo importante acerca de ello. Y empezamos por gracia de Dios, mis amados hermanos, un año más. Esta es la segunda semana de este año, el segundo domingo de este año 2022, y ha sido por la gracia de Dios. Yo quiero preguntarle y pedirle, hermano, yo sé que a lo mejor algunos tienen ahí, apuntan. Si usted apunta, pueda numerar en su hoja, donde el espacio que usted tenga. No necesita solamente nada más que numerar, escribir números, nada más números. ¿De cuántas bendiciones usted ha recibido de Dios hasta el día de hoy? Quizás le va a alcanzar el papel, quizás no. Al final del día, veremos a qué número llegó, al final de esta predicación. Pero quiero, mi amado hermano y hermana, que podamos reflexionar que también por la gracia de Dios nosotros podemos hoy decir que estuvimos enfermos. Amén. ¿Cuántos nos enfermamos durante el año pasado? De lo que sea, no todo va a ser COVID, ¿no? De lo que sea, quizás del estómago. Yo apenas unos días me enfermé del estómago. Me dio una, igual como colitis, creo que hasta nerviosa, no sé. Una simple gripa, quizás una enfermedad. ¿Cuántos podemos decir que nos enfermamos? Si se enfermó, está aquí, decíamos la otra vez, porque Dios le ha sanado. Si no se enfermó, gloria a Dios, y está aquí con un corazón agradecido. Bueno, es lo que yo quiero pensar, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos de nosotros tuvimos limitación económica durante el año pasado? Pruebas. Quizás no, quizás sí. Si las tuvimos, estamos aquí porque Dios nos ha provisto, porque es nuestro proveedor y sigue siendo ¿qué? Nuestro proveedor. ¿Cuántos de nosotros tuvimos conflictos familiares? En casa, con los hijos, con el esposo, con la esposa. Estamos aquí porque Dios nos sigue restaurando y nos seguirá restaurando. Amén. Y quizás muchos no hemos tenido nada de esto. Y también ha sido ¿por qué? Por la gracia de Dios. De manera que hemos nosotros de mostrar siempre un corazón agradecido. Hemos de mostrar siempre gratitud a Dios. Siempre gratitud a Dios. Pero muchas veces nosotros olvidamos los beneficios de nuestro Dios. Decía el Salmo 103, ¿qué leímos en el Salmo 103? Bendice alma mía el Señor, bendiga todo mi ser, ¿qué dice? Su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, ¿y qué dice? Y no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. Le pregunto, hermano, añada esto a su lista de números. ¿En qué Dios le ha beneficiado a usted? Respóndase usted mismo. ¿En qué Dios le ha beneficiado? Hace unos días, mis amados hermanos, me recordaron un texto bíblico. Y tenía que ver precisamente cuando estaba preparando este mensaje, y después de una plática ardua, tensa, diferente, o discusión matrimonial, ¿se puede decir? Sí, el pastor también se enoja, también se llora, también somos seres humanos, hermanos, también tenemos diferencias como matrimonios, a veces leves, a veces fuertes. Pero me hicieron recordar un texto bíblico que amplió más mi entendimiento espiritual. Sí, mis amados hermanos, también. A la parte pastoral también podemos ayudar a ampliarle su entendimiento, porque seguimos siendo seres humanos, imperfectos y nos equivocamos también. Y precisamente ese problema, mis amados hermanos, que a veces nos conducimos a nuestra manera, a nuestro entender, de manera propia personal.
en base a nuestro entendimiento nada más nos conducimos. Y necesitamos, hermanos, ampliar nuestro entendimiento, pero hacerlo no a nuestra manera, sino a la luz de las Escrituras. Por ello es que hoy quiero compartir este texto y este tema con ustedes, el de tome su corona. Porque a veces nosotros podemos tener una visión personal, una apreciación personal. Y decíamos el domingo pasado, dijera Salomón, los caminos para el hombre pueden ser rectos y correctos, pero al final del día son que terminan siendo caminos de muerte o de destrucción. Dice también hay otro, escribe otra, como 3 veces escribe Salomón esto. Dice que el hombre prepara su camino, conoce su camino, pero Dios es quien conoce y pesa los corazones o las intenciones del corazón. En este libro de Apocalipsis que acabamos de leer, mis amados hermanos, vemos ciertamente cómo es una visión de Juan, quien escribe esta carta o este libro, en la isla de Patmos. Y podemos ver esta visión en el capítulo 2 y 3, vemos 2 partes que hay de Juan, describe mensajes o cartas a 7 iglesias. En el capítulo 3 vemos la segunda parte, mis amados hermanos, a saber, iglesias, 3 iglesias: Sardis, ¿qué más? Filadelfia y la Odisea. Nos vamos a centrar ahorita en la iglesia, en las primeras 2 de la segunda parte del capítulo 3. Y dice en esta parte el mensaje, vamos a ver el contexto, en el versículos primeros que hemos leído, dice: Él conoce sus obras, que tienes nombre de que vives, pero ¿qué? Estás muerto. El ángel de Dios escribía a la iglesia de Sardis este mensaje: Él conoce, o yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Cierto, es una palabra fuerte, ¿verdad, hermanos? Pero si aplicamos el texto a nuestra época, al día de hoy, y tomamos este mensaje para nosotros, ¿qué podemos entender? Por lo menos darnos cuenta, mis amados hermanos, que es necesario un despertar, que necesitamos despertar, avivar nuestro despertar, mis amados hermanos. La Nueva Traducción Viviente en este texto dice: yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Recordemos a aquel fariseo y publicano, aquel fariseo que decía: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como publicano. Recordamos a Nicodemo hace unos domingos: Señor, yo sé de dónde vienes, que vienes de Dios, porque solamente quien viene de Dios hace estas cosas y señales. Yo sí sé, decía Nicodemo. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto digo que es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Y a veces, mis amados hermanos, nosotros también podemos, de manera inconsciente o a veces consciente, el poder decir: soy cristiano, soy hijo de Dios, tener fama de que vivimos, pero dar evidencia de que estamos muertos o incompletos. Versículo 2 dice en NTV: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Y dice: veo que tus obras no cumplen con los requisitos de mi Dios. Así dice NTV. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Mis amados hermanos, ¿por qué pasa esto? Porque seguimos conduciéndonos a nuestro entender, a nuestro parecer. En el tiempo de la prueba o en la aflicción, hay cosas que nos van a desanimar o desalentar. Y nos empezamos a mover al no ver la respuesta, o al ver la respuesta, pero no a la manera que esperamos. Y aquí dice: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Mi amado hermano y hermana, si el día de hoy, saliendo de este lugar, Dios nos llamara a la presencia de nuestro Dios,
a su presencia, realmente tenemos, primero, seguridad de salvación. Ciertamente la salvación no es por obras. ¿Es por qué? Por gracia. Y la gracia se obtiene por medio de ¿qué? De la fe en ¿quién? En Jesucristo. Pero esa fe tiene que dar resultado de ¿qué? De que hay obras. Y a veces, mis amados hermanos, nos sentimos también incompletos. Y nos sentimos angustiados, que no estamos dando más. Incluso como hijos de Dios podemos decir, dice la Escritura, que somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque hacemos lo que ¿qué? Lo que tenemos que hacer. Pero a veces ni siquiera cumplimos con eso. Ni siquiera con lo que tenemos que hacer. Si muriéramos hoy, hermanos, dice la palabra de Dios, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo poco que te queda está a punto de morir. Yo tengo 42 años, pero una vez escuchando también, es 42 años de vida física. En Cristo quizás tengo 22 años. En un tiempo perdí, o me perdí más bien, porque no conocía de Cristo, porque yo fui inculcado en el catolicismo, porque fui inculcado por raíces tradicionalistas que yo no conocía. Pero mi vida en Cristo fue hace quizás 20 años, poquito más, poquito menos, no sé. Y me restan no sé cuántos días, o cuántos meses, o cuántos años. Pero lo que sí, mis amados hermanos, es que los quiero vivir en Cristo. Los quiero continuar viviendo en Cristo. ¿Cuánto tiempo le queda a usted, hermano? Ciertamente cuando Dios nos llame a la presencia, sabemos que iremos con Él. Porque también dice la palabra de Dios, que un árbol bueno dará frutos, ¿qué? Buenos. Un árbol malo dará frutos malos. Y por sus frutos, ¿qué dice la palabra? Seremos conocidos. Veo que tus acciones, dice la palabra, no cumplen con los requisitos de mi Dios. Seguimos conduciéndonos a nuestro entender, a nuestro parecer. Y mis amados hermanos, quiero compartirles 3 cosas. Primero, que tenemos que entender que tenemos una necesidad. Ser agradecidos siempre con Dios. Ha empezado un año, yo no sé cuántos hemos agradecido realmente como se debe de agradecer a Dios, en adoración a Dios. Desde que empiece el año, agradecerle a Dios en oración, en comunión con Él, en intimidad con Él. Tenemos que entender, pues, que necesitamos a Dios. Mis amados hermanos, permítame decirlo así, pero Dios no le necesita a usted. Usted necesita de Dios. Usted y yo necesitamos ¿de quién? De Dios. Es por eso que tenemos que tomar una disposición en nuestro corazón con iniciativa. ¿Para qué? Para despertar. Y despertar en espíritu. Pero también con actitud de mantenernos fortalecidos. Lo poco que nos quede, o lo mucho que nos quede, no sabemos. Dice la palabra también, y lo hemos compartido, que la vida es como neblina. De pronto se desvanece y ya no fue. Quizás, hoy dice mi hermana Alfa, ¿no? Un año más de vida, gracias a Dios. Gloria a Dios por un año más de vida. Hay muchos que quizás no celebran cumpleaños, o muchas religiones que no celebran cumpleaños, pero nosotros no por la tradición, sino porque damos gracias al dador de la vida, por una oportunidad más. Todo este año, mis amados hermanos, que pasó, fue un año de oportunidades. Y tenga la esperanza que este año que viene será un año también de oportunidades y de esperanza para la iglesia de Dios. De manera que tenemos que fortalecernos. Ahora, mi amado hermano y hermana, ¿se ha sentido alguna vez incompleto o incompleta? A lo mejor sí, a lo mejor no. O solamente en tiempo de prueba. No porque usted se sienta incompleta porque le falte Dios. Se puede sentir incompleto o incompleta porque a veces no sabe qué hacer, porque duda, porque entra la desconfianza. Pero nos seguimos conduciendo a nuestra manera y a nuestra propia entender. Les decía, hay cosas que nos van a desalentar y desanimar. Quizás no ver a Dios en mi familiar, en mi hijo, en mi esposo, en mi esposa. Quizás no ver a Dios en la enfermedad. Quizás no ver a Dios en la iglesia.
Quizás no ver a Dios en el pastor y no un servidor en la parte pastoral en cualquier iglesia. Nos desanimamos, nos afligimos y nos desalentamos porque, ¿sabe una cosa? Esperamos a nuestra manera, nos conducimos a nuestra manera y a nuestro entender. Y aún más, hermanos, agradecemos a nuestra manera. No agradecemos como realmente debemos hacerlo. Versículo 3, dice la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le voy a leer este texto de manera poco a poco, alguna parte, la primera parte, en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Repito, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Y no me estoy refiriendo a que Arturo, en el principio, que haya recibido la instrucción del catolicismo, porque ni sabía, ¿no? ¿En quién hemos creído, mis amados hermanos? ¿Qué hemos recibido hoy día? Estamos en una época, de hecho el día viernes nos recordaba una hermana en una capacitación de liturgia, que este tiempo, el año pasado, en diciembre, recordábamos la encarnación de Jesucristo. Es una época que se le llama Adviento. Hoy día, enero y febrero, entramos en una época que es la Epifanía. Es un tiempo de preparación también, pero un tiempo donde Dios se revela, ¿verdad? Se da a conocer a su pueblo. Y lo hace a través de la palabra encarnada, que es ¿quién? Jesucristo, quien murió por usted y por mí en aquella cruz derramando su sangre preciosa. Hemos recibido entonces la revelación y la palabra de Dios, la encarnación de Jesucristo. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo ¿con qué? Con firmeza. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra que nadie va al Padre sino por Jesucristo. Pero el problema, mis amados hermanos, es que si nos conducimos a nuestra manera, a nuestro entender, a nuestra propia visión o apreciación personales, podemos pasar por tiempos de prueba, sea enfermedad, sea limitación económica, sea conflicto familiar. Oramos fervientemente, quizás día, mañana y noche, y no recibimos la respuesta. ¿Y qué hacemos? Nos movemos con nuestras propias ¿qué? Fuerzas. O vemos, a lo mejor usted anhela ver a Dios en su esposo o en su esposa o en sus hijos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos a veces cuando no vemos a Dios en los hijos y más a los adolescentes o los jóvenes? O dejamos de orar, nos movemos, dejamos de creer. Muchos, el más falto o el más débil espiritual deja de creer. Y nos olvidamos. Como leímos, dice Salmo 103, no olvides que ninguno de sus beneficios. Si estamos enfermos, más adelante lo voy a leer el siguiente versículo. Pero, amados hermanos, podemos ver cómo cuando nos movemos por nuestras fuerzas o al ver una respuesta que no coincide con lo que esperamos, al final del día, mi hermana Ali lo decía en la oración, en su experiencia y su testimonio de su hijo, aunque usted se mueva donde se quiera mover por sus propias fuerzas, yo le decía el domingo pasado, Dios lo va a mover de donde Dios le puso y le colocó. Dios lo va a rescatar. Así que usted se podrá mover. Y aquí lo veremos más adelante también en este texto. Porque vemos que hay un contraste entre estos dos mensajes, estas dos cartas a Sardis y a Filadelfia. Primeramente, aquella iglesia que no estaba cumpliendo con lo que Dios anhelaba en esta visión, ¿verdad? Corazones purificados, entregados, y solamente una parte, dice la palabra más adelante, que quienes no mancharon sus vestiduras, quien iban a ser ¿qué? Dignos. Versículo
9 dice la palabra de Dios así: entregaré a los de aquella sinagoga de Satanás que se decían ser judíos y no lo son, y mienten. Mis amados hermanos, es un mensaje muy fuerte, y no estamos hablando de la misión Vida Nueva, sino que es de manera general poder entender y ampliar nuestro entendimiento a la luz de la palabra. Porque si Dios se ha revelado en Jesucristo, si este año nuevo podamos entender nosotros que es un tiempo de más oportunidades, es para redireccionarnos en el camino y dar evidencia de una vida renovada y transformada para gloria y honra de nuestro Dios. Aquella sinagoga se refería a la sinagoga judía de Esmirna, que estaba formada por judíos que, aunque profesaban adorar a Dios, mostraban oposición ante el cristianismo. Esa era la sinagoga que se refería Juan en este escrito. Y aunque ellos profetizaban adorar a Dios, había oposición. Y a veces, mis amados hermanos, nosotros desmeritamos al hermano o a la hermana, a las familias, a las directivas, a la pastoral, consistorio, desmeritamos. A veces también, mis amados hermanos, rechazamos la palabra o rehusamos, o nos postamos renuentes, o decir, ya conozco, ya no necesito saber más, yo necesito alimento sólido, decíamos el domingo pasado en la escuela de formación cristiana, ¿verdad? Ya esto para mí ya me lo han repetido muchas veces. Yo que requiero alimento sólido, cuando a veces no podemos estar bebiendo todavía la leche espiritual. Otras veces también nos oponemos, mostramos oposición por cualquier cosa. Que a lo mejor, es un ejemplo, no que haya pasado, es un ejemplo. Que el árbol a lo mejor porque es natural, no, que mejor artificial. Nos oponemos a cualquier cosa, mis amados hermanos. Y nos olvidamos de los beneficios de Dios, nos olvidamos de que hay promesa de Dios. No recordamos que Dios dice, te guardaré de la hora de prueba. Vea usted el versículo siguiente, por favor, hermanos. Quiero leer el versículo 8 en adelante. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10 decimos juntos, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, ¿qué dice? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mis amados hermanos, hemos de estar alerta porque Cristo viene pronto. Amén. Dice la palabra. Hemos de mantener una firmeza en lo que creemos desde un principio. Mantenernos y movernos si Dios quiere y a donde quiera Dios que nos mueva. No donde usted quiera y piense que Dios le esté moviendo. En cualquier aspecto de la vida, sea en la parte de la prueba, sea en la parte ministerial, sea en la parte de la familia. Porque muchas veces, como yo les decía, esta parte que tuve con mi esposa, quizás una diferencia, quizás, ¿no? Y nosotros podemos entender que cuando no reconocemos las etapas en el matrimonio, ¿qué hacemos? De manera personal, queremos buscar la salida más fácil, huir y no enfrentar, o mejor guardamos silencio. Alguno tiene que guardar silencio y al final del día se queda ese conflicto no resuelto debajo del colchón de la relación, y cuando llega una problema más mínima todavía, ¿qué pasa con ese conflicto no resuelto? Sale a la luz y ese mínimo problema se hace aún más todavía más grande. Así que, mis amados hermanos, mantenernos en firmeza, sin movernos, tener una iniciativa, mis amados hermanos. Versículo 11, y con esto termino. ¿Qué dice? He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno que tome tu corona. Mis amados hermanos, retenga lo que tiene.
si usted se mueve en el tiempo de la prueba, en la familia, o en el ministerio, o en la iglesia, primero, Dios lo va a recolocar, lo va a regresar porque sí es su propósito. Y segundo, usted está dejando ir las bendiciones de Dios. En el tiempo de la prueba recibirá bendición, recibirá respuesta de Dios porque es una promesa de Dios. En la familia recibirá respuesta también de Dios. En la iglesia recibirá también respuesta de Dios. Pero si usted deja ir esas bendiciones, alguien tomará su corona y su bendición. Retén, dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Su corona. Corona, en el griego, esta parte de Apocalipsis, es estéfanos. No estoy promocionando ningún desodorante, no. Es estéfanos. Y quiere decir premio. Un símbolo de honor, elaborado o más elaborado. Cuando alguien compite o cuando alguien va a alguna comunidad, bueno, mi hermano Pablo, no sé si fue a diferentes pueblos, no sé si le pasó o no, pero van y les dan ¿qué? Un simbolismo, quizás una cosa. Vemos con el presidente que van a varios municipios o, como le llaman, comunidades o, bueno, no sé, y de manera distintiva le dan algo, ¿verdad? Es algo como de honor, recibe honor. Adornar con una corona honoraria, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Coronar. Yo le puse el tema, tomé su corona. Me faltó ponerle virus. No sé. ¿Sabe algo aquí, hermanos? Que nos olvidamos que ante las circunstancias, mis amados hermanos, nos hemos de mantener firmes. El Salmo 103 dice, no olvides ninguno de tus beneficios. Versículo 4, ¿qué dice el Salmo 103? Porque ya leímos el 2, ¿verdad? Y el versículo 3 va a decir que Él es quien perdona ¿qué? Todas ¿qué? Tus iniquidades. Quien sana todas tus dolencias. Y en este dice, sana todas tus enfermedades. Así que mis amados hermanos, tiempo de prueba, no olviden ninguno de sus beneficios. Enfermedad, Él es quien sana todas sus enfermedades. Yo no soy digno, me siento muy mal. Él es quien perdona todas sus iniquidades. ¿Y qué dice el versículo 4? ¿Y? El que te rescata del hoyo tu vida y el que te ¿qué? Corona de ¿qué? De favores y misericordias. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué nos conducimos? ¿Y por qué quiero yo decirle esto, que tome su corona? Y lo voy a decir así, mis amados hermanos, permítame decirlo así. Y al primero que habla esta palabra, ahí está, lo que voy a expresar es a mí. Mejor le pusimos corona al virus. En vez de depender de quién, de Dios. En vez de recordar que corona de favores, ¿quién es? Mis amados hermanos, no solamente es esa la promesa de Dios. Versículo 12 de Apocalipsis. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva ¿qué? Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre ¿qué? Nuevo. Pablo decía a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todo es ¿qué? Hecho nuevo. Mis amados hermanos, al que venciere, le haré una columna en el templo. Tome su corona, hermano, por favor. No permita que nadie más la tome. Si usted la pide o la deja ahí, alguien más tomará esa bendición. Póngase de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu grande amor y por tu misericordia. Gracias porque has sido bueno, Señor, y maravilloso. Es un tiempo para poder recordar, Señor, que sin duda tú eres, Señor, el Dios único, vivo y verdadero, el Dios que adoramos.
Y Padre, nos has hecho entender, Señor, que a veces nuestro vivir es a nuestra manera, nuestro esperar es a nuestra manera, Señor. Y a veces nos sentimos incompletos porque permanecemos a nuestra manera, incompletos. Quizás estemos teniendo fama de estar vivos, Señor, pero estamos muertos espiritualmente y te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Aviva nuestro despertar, Señor. Que cada día nos acordemos y valoremos tu gracia de lo que hemos recibido, Señor. Que lo podamos guardar y retener, Señor, para siempre y firmemente. Y Padre, que el día que tú vengas, podamos recordar que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Señor, también que podamos entender, Señor, que hemos guardado tu palabra. Que podamos decir, Señor, con sinceridad, Padre Santo, que nos has ayudado a vencer. Ante la duda, ante la incertidumbre, ante ese tiempo de enfermedad de nuevo, Señor, este nuevo brote, Señor, ayúdanos a confiar y depender de ti. Reconocerte como ese Dios sanador, como ese Dios sustentador, proveedor, como ese Dios de paz. Y Padre, perdona si nos estamos moviendo a nuestra manera o a nuestro parecer. Hemos escuchado testimonios, oraciones, Señor, y hemos escuchado tu palabra, Padre, que cuando nos movemos a nuestro parecer, tú nos vuelves, Señor, a colocar. Te pedimos, Padre amado, que si nos hemos de mover, primeramente busquemos tu dirección y tu sabiduría, Señor, y entendamos cuáles son tus propósitos para nosotros. Y podamos entender, Señor, que tú eres, Señor, el Dios, el dador de todo. Hoy podemos nosotros, Señor, entender que tu palabra ha hablado en nuestros corazones, Señor. Permíteme, Señor, tomar la corona, la bendición que tú me estás dando en este momento. Redireccionar, Señor, mi vida espiritual. Y por favor, Padre Santo, que tú me hagas una columna en tu casa, Señor. Por favor, que pueda agradarte, que pueda servirte, Señor, con los dones y talentos que tú me has dado, Señor, que serán puestos para adoración, gloria y honra solamente para ti, Señor, que eres el único digno de merecer toda gloria y toda honra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Rendimos nuestros corazones ante ti, Señor, y seguiremos perseverando. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén.